preparándonos para, estamos preparándonos para la Pascua, pero como ustedes saben, la Pascua, solamente hay una Pascua, y esa Pascua siempre será la que lleva el nombre, porque hay una Pascua verdadera y al mismo tiempo hay muchas Pascuas, en muchos sentidos hay muchas Pascuas, pero la Pascua de Jehová, la Pascua de Cristo, la Pascua del Espíritu Santo solamente es una. Y esa está dispuesta para que sea el día 14. Y por eso es lo complicado del asunto, porque al mismo tiempo que es sencillo, que todos podemos festejar la Pascua, pero todos son los convidados. Pero usted sabe, la Pascua en el caso de Cristo Jesús lo da nos da la alternativa de que Él a través de sus discípulos nos hace dar cuenta de que todas las demás Pascuas en Cristo Jesús solamente fueron para esos 12 discípulos, pues, en ese sentido. Pero no fue para esos 12 discípulos, sino fue para entender que la Pascua está hecha para el cuerpo, porque la Pascua representa el cuerpo de Cristo también y es un cuerpo vivo, un cuerpo sin cruces falsas y un cuerpo que no acepta cruces, porque la Pascua de Cristo hace cuerpo con Cristo Jesús, que es la cabeza, y con los discípulos que son el cuerpo de esa Pascua. Pero inmediatamente de eso, pues hay una cruz, la cruz en donde Cristo Jesús no hace cuerpo con esa cruz. Y sin embargo, ahí vemos como toda la humanidad, incluso los discípulos, hacen cuerpo con esa cruz. Y esa cruz es muy fuerte porque esa cruz, en vez de ser la negación de las cruces y la ratificación del cuerpo, comienza a ser inmediatamente después de la Pascua del cuerpo de Cristo, comienza a ser el problema de la Pascua del cuerpo de Cristo. ¿Y eso en qué nos afecta? Pues simplemente nos afecta en el sentido de cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Pues sencillo. Eso tenemos que preguntarle a Cristo Jesús. ¿Qué es el cuerpo? Es el ensamblaje, es la unidad, es la coherencia, es la afirmación, es la confesión de lo que sucede en el cielo, pues de la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman un cuerpo. Eh, pero los tres no son un cuerpo aglutinado, sino que cada uno son parte de ese cuerpo, parte de esa unidad. Entonces, y ahí en medio de ese cuerpo tenemos una cruz. Y la cruz, ¿qué hace? Impide que se ensamble ese cuerpo. Por eso, ¿a dónde afecta? Pues eso afecta justo a ese ensamblaje. Porque en donde hay cruces, las cruces van a poner una negación, un distanciamiento. Las cruces van a negar la cabeza o las cruces van a negar el cuerpo. Entonces, si las cruces niegan la cabeza, pues eso sucede en hijos, eso sucede en padres, eso sucede en gobierno, eso sucede en todas partes. Y si el cuerpo niega a su cabeza, pues ocurre lo mismo. No va a haber ese ensamblaje. Y cuando no hay ese ensamblaje entre cuerpo y cabeza, y de por medio está una cruz, entonces va a haber una disputa en medio de las cosas. Y por pequeña que sea la decisión o por grande que sea la construcción, pues todo va a finalizar en este sentido, en esa disyuntiva entre que el cuerpo tira para un lado y la cabeza tira para el otro lado. Y uno de los dos, ¿qué tiene que hacer? Entonces, ¿qué tiene que hacer la cabeza? Pues a veces la cabeza tiene que someterse al cuerpo y eso no debería ser así. O a veces el cuerpo tiene que negarse a sí mismo y someterse a la cabeza y eso no debería ser así. Porque la cabeza, Cristo Jesús en los cielos, no es así. No, Cristo Jesús no es que está en disyuntiva con el Padre, ni el Espíritu de Dios, y Dios nos dejó al Espíritu, no es que está en disyuntiva, sino por el contrario, trabajan en unidad y eso significa coherencia, porque cada uno cumple la parte que le corresponde, y no es que el uno le da haciendo la parte al otro, sino por el contrario, van formando un cuerpo. Bienvenidos, buenas noches. Eso es lo que estamos viendo y eso es lo que hoy estamos uniendo porque estamos
a pocos días de terminar este año y volver a las cosas a poner en el orden que ponen las cabezas, porque las cabezas ponen un orden de cabeza. Y un orden de cabeza es el orden que distribuye ese sentido de unidad y de cabeza hacia el resto del cuerpo. Bendiciones nuevamente, buenas noches y vamos a comenzar con oración, si les parece. Padre, bendito seas por ser la cabeza del cuerpo, la cabeza de la novia, y bendito seas siempre por levantar una novia que vuelve a ser cabeza y que vuelve a ser y que vuelve a su cabeza, que es Cristo Jesús. Por eso siempre, si decimos que Cristo Jesús es nuestra cabeza, pues Padre, que se hundan esas cruces, que se hundan en el lodo, que se hundan en estas lluvias, que se hundan en este frío, que se hundan con su hierro, que se hundan con sus diferencias, con sus disyuntivas, porque si decimos que la cabeza es Cristo, en cambio, la cabeza de es Cristo Jesús, nuevamente por las puertas, por las entradas, por las dinteles, por esa Betania, por esa Jerusalén, en donde la sangre de Cristo no perteneció, no pertenecerá ni hará un cuerpo nunca con un sacrificio ni con una cruz muerta, sino el cuerpo y la sangre de Cristo siempre harán vida con aquel que nos dio el tesoro grande de podernos acercar. Y nosotros hoy, Señor, que nos estamos acercando a la cabeza, o la cabeza se nos ha acercado a nosotros, pues, ¿cómo acercarnos con nuestras cruces? ¿Cómo acercarnos con un cuerpo desnudo? ¿Cómo acercarnos con un cuerpo a media? ¿Cómo acercarnos con decisiones sobre decisiones? Sino justamente con todo lo que hemos vivido y estamos viviendo en este año, pues queremos acercarnos, Dios bendito, con un nuevo vino, queremos acercarnos con una confirmación de quién eres tú. Y a pesar de que nosotros, Señor, somos infieles y te negamos, pues esa ha sido siempre esa cruz que se va enterrando y que cada día, Padre, va transformando la maldición en bendición, pero que cada día se va enterrando. Y Señor, y cada día se va enterrando para que transforme esta tierra. Porque Señor, si nuestra tierra, si nuestro corazón, si nuestra vida misma se convierte en una tierra que es polvo, en una tierra que se arrastra, en una tierra que es alimento de la que se arrastra y de los que se arrastran en el polvo, pues, pues Cristo Jesús en cambio vino para que ese polvo sea un Adamá. Y si nosotros somos parte de ese vino nuevo, venimos para que nuestra tierra, nuestra casa, nuestro corazón, nuestros hijos sean un Adamá, porque el polvo, pues al polvo pertenece Dios de los cielos, como lo dice, y como desde carnaval, pues, sus círculos viciosos nos muestran el pecado que vamos venciendo y las cruces que tú vas quitando. Pero la tierra y el Adamá siempre volverá al fruto. El Adamá volverá a quien nos tomó, volverá al huerto, volverá a la Jerusalén, volverá a los cielos, volverá al Padre, volverá a lo sellado, volverá a lo guardado, volverá a lo calzado. Y eso, Señor, es lo que somos nosotros, Señor, porque no nos calza el pecado, no nos calza un año de enfermedades, no nos calza estas lluvias, este lodo, no nos calza, Señor, estos hundimientos, no nos calza, Señor, nuestros pensamientos, nuestras decisiones que vuelan y revolotean, no nos calzan, Señor, nuestra presión, nuestra fuerza, nuestro incitar a las cosas, ni las cosas altivas, ni las cosas bajas. No, no, eso nunca calzará en nuestro corazón, porque esa no es nuestra identidad. Pero en cambio, cuando nos hablan de hijos, cuando nos hablan de una tierra, cuando nos hablan de producir, cuando nos hablan, Padre de los cielos, cuando tú nos hablas de tus palabras de vida eterna y podemos decir, tú eres el Hijo, y podemos decir, eres el Hijo, porque el Hijo vino a reflejar y dar luz a sus hijos. Podemos decir, eres cabeza porque nuevamente, Señor, se pone el orden y somos cabeza. Pues en el nombre de Cristo Jesús, bendecido, porque Señor, de todo ese polvo, de todo ese hierro, de todas esas cosas, pues todas ellas siempre volvieron y volverán a ser tesoros de tu reino, de tu justicia, Padre Santo, de tu mover. Y eso, Dios, nos acercará
y acercará a nuestra familia a ti, y no con cruces, Dios de los cielos, sino nos acercará a ti con fruto y con ofrenda y con bendición y con el mover de tu espíritu, porque tu sangre mueve espíritu, tu espíritu que nos dejaste es para que mueva esta tierra de polvo, esta tierra de lodo. Y, y en lugar de ser así esta tierra, Padre, sea lo que es, la que vuelve a ser la tierra, la que vuelve a ser el cuerpo, la que vuelve a ser la novia, la que vuelve a ser el huerto, la que vuelve a ser la casa, la que vuelve a ser de bendición, la que vuelve a ser vida, la que vuelve a ser la que se levanta, la que vuelve a ser la que te espera, la que vuelve a ser la que te llama y la que vuelve a decir, como cuando viniste a Jerusalén para traer la verdadera Jerusalén, la que todos diremos, como lo dice el libro de Revelaciones, benditos cuando todos en unidad lo decimos como hoy, la unidad de tus cabezas, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque vino, porque vendrá y porque está en medio de nosotros, a través de su cuerpo, de su novia y de su espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Entonces, aquí es donde estamos en el libro de Éxodo, y el libro de Éxodo que nos remonta al libro de Ezequiel, del libro de Éxodo, y vamos al libro de Ezequiel. Y, y de ese nos remontamos obviamente a Cristo. Entonces, Ezequiel capítulo 45, 21, pero antes vamos con Éxodo capítulo 12, verso 1. ¿Qué dice? Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Entonces, mire, lo importante de este mes es el primer día, porque el primer día es el día cabeza. Y el primer día es cabeza de cuánto. Sí, dice el mes cabeza de los meses. El mes cabeza de los meses. Así es como nosotros podríamos mencionar. Pero nos estamos dando cuenta que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hasta este día? ¿Y a qué pasa? ¿Qué pasó hasta ese día? ¿Y qué pasa hasta nuestros días? Así que eh,
Lo que sucedió es que simplemente se perdió la cabeza, pues. Y al perderse la cabeza, ¿quiénes pierden la cabeza? ¿Quién pierde la cabeza? La cabeza. La cabeza, nadie pierde la cabeza, sino el cuerpo determina la cabeza. Entonces, si vamos en ese sentido, lo que está diciendo Dios, lo que está diciendo Dios es, yo soy la cabeza. Lo que está diciendo Dios es, Cristo es la cabeza. Lo que está diciendo es, el Espíritu de Dios es la cabeza. Entonces, ahora nuevamente les estamos dando la oportunidad porque tienen que salir. ¿Qué necesitan ustedes? Necesitan, ahora para nosotros es fácil, saber que ustedes han hecho cuerpo, que ustedes son cuerpo, que están ustedes en un cuerpo extraño. ¿En dónde están ellos? Ellos están en Egipto. Entonces, Dios lo que le está diciendo, ustedes son un cuerpo extraño para Egipto, y Egipto es un cuerpo extraño para ustedes. Y han pasado estos 430 años haciendo qué hay en Egipto, tratando de buscar un espacio, tratando de acoplarse, tratando de calzar, pero no funciona así. Así que ustedes tienen que hacer Pascua. ¿Qué es Pascua? ¿Qué es Pascua? Para entenderlo. ¿Qué es Pesaj? Entonces dice, el primero que, el primero que hace Pesaj, entonces por eso es importante, porque la Pascua se come y la Pascua también se hace. Entonces el primero que hace Pesaj, el que dice que va a hacer Pesaj, es, es Jehová, es, es Dios, es, es el ángel de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser Pesaj él? Va a ser Pesaj dando un salto. Así es. Entonces, qué es el Pesaj? Es el salto, como habíamos visto, es el salto de, es el salto que ensambla, que debería ensamblar el cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene que salir, pero para salir tiene que dar un salto, el cuerpo tiene que, de lo que está cojo, tiene que nuevamente afianzarse porque tiene que comenzar a caminar. Entonces, ¿quiénes no pueden dar un salto? Los que no pueden dar un salto son los que caminan saltando. Los que no pueden dar un salto son los cojos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el Pesaj? El Pesaj es para los cojos. Entonces, ¿para qué es el Pesaj? ¿Para qué es la Pascua? ¿Es para que coge o para que más bien lo que estaba cojo vuelva a caminar? Entonces, ¿quién estaba cojo? Dice, yo voy a hacer Pesaj, pero yo voy a hacer Pesaj con mi cuerpo. Pues entonces, los que estaban cojos, el que estaba cojo es el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo cojeaba. ¿Cómo cojeaba? ¿Cómo cojea el cuerpo? Bueno, continuemos, ¿no? Parece que sabemos, creemos a veces saber mucho de Pesaj, pero a veces nos olvidamos la sencillez de lo que significa Pesaj. Entonces, hay un solo Pesaj, y ese Pesaj es el Pesaj de Jehová, es el Pesaj de Cristo. ¿De acuerdo? Porque si vamos en eso, ¿qué es Pesaj? Pesaj significa, nosotros ahora le ponemos Pascua, pero eso es un salto, ¿ya? Entonces, el único que puede dar un salto, dice, es alguien que puede, es alguien que tiene, el que puede dar un salto es alguien que tiene un cuerpo, es alguien que tiene las facultades y las condiciones adecuadas para dar un salto. Entonces, ¿qué hacen los otros pesas? ¿Qué hacen los otros saltos? Los otros saltos, ¿qué hacen? Los otros saltos, por obvias razones, si solamente hay un salto correcto, los otros saltos producen cojera, mientras que el verdadero produce ¿qué? Produce
sanidad, pero más que sanidad produce un caminar, para que este caminar sea como, como el del que hizo, el que hizo el primer Pesaj, el que hizo el primer salto. Entonces, ¿cuál es la característica de Dios? La característica de Cristo, la característica del Espíritu. ¿Cuál es la característica? ¿Que saltan? No. La característica es Son uno. Trasciende. que caminan. Mm. ¿Sí? ¿Sabía eso que caminan? Caminan. Entonces, los que hacen la Pascua es para que caminen, pero los que no saben caminar, ¿qué pasa? Entonces, un cuerpo que no sabe caminar, cojea. Y al llegar un cuerpo que cojea, termina a la final, a la final afectando a la cabeza. Eso es lo que dice. Entonces, después de muchos años, imagínense, les está diciendo a ellos, oigan, ¿qué pasaría si le dice a Moisés, si le dice a Aarón? ¿A quién le está diciendo? Al pueblo judío, a todo y sería sencillo, pero si vamos solamente con los seguidores de Moisés y los seguidores de Aarón, y los judíos, y los qué sé yo, y los cristianos, ¿cuál qué otra religión es fuerte? Y los musulmanes, y todas las religiones. Exactamente. ¿Cuántos Pesaj tienen todas las religiones? ¿Cuántos? Un montón. Más. ¿Por qué exacto? El rato que tienen por lo menos uno más, ¿qué pasa? Eso se convierte en ¿qué? Eso se Coger. convierte en coger. Punto. Entonces, Dios sabe que para Dios no es importante todas las cojeras que haya, sino lo importante es que haya un salto, y eso es la Pascua. Para que, si hay un salto, el cuerpo vuelva a la cabeza y camine con el que va adelante, y que pase, tenga 12 meses. ¿Para qué? Para que en lugar de 12 meses tener una cojera, tener 12 meses en que pueda caminar. Así que, eh, vamos por esa parte. Entonces, ¿qué se necesita para el Pesaj? Lo que les dice en este versículo. ¿Qué se necesita? Se necesita, ¿qué se necesita para Pesaj? Se Tener cabeza. se necesita cabeza. Se necesita cabeza. Por eso no empieza con el Pesaj y empieza por la cabeza. Así que vámonos a Ezequiel. ¿Por qué Ezequiel? ¿Por dónde empieza Ezequiel? Ezequiel capítulo 45. ¿Qué dice? El 45, 45, 21. ¿Qué dice el 45, 21? En el mes primero, a los 14 días del mes, será para vosotros la Pascua. Fiesta de 7 días. En ella se comerá pan sin levadura. ¿Qué se necesita para la Pascua del 47, 21? El 47, 18. ¿Qué se necesita? Así dice Jehová Dios. En Un el... novillo sin defecto. ¿Ah? Un novillo sin defecto. No, se necesita, mire. 45, 18. ¿Qué dice? ¿Qué se necesita? ¿El primer mes? ¿El primer día del primer mes? No se le... Claro. Porque si fuera Se necesita cabeza. Exacto, se necesita cabeza. Justamente se necesita cabeza. Y así que viene Cristo Jesús y les muestra que no tienen cabeza. Entonces, para Cristo Jesús, ¿fue importante la cabeza?
Claro que es lo importante la cabeza. Fue importante el primer día del primer mes. Entonces, ¿qué hizo el primer día del primer mes? Cristo, cuando Su estuvo. orden, ¿Ah? ¿Qué su hizo? orden. Nadie sabe, nadie, aparentemente nadie sabe, nadie supo. Pero lo que sí sabemos es que Cristo vino a mostrar las falsas cabezas y las falsas. Eso es lo que le mostró. Por eso, todos sabían cuándo era primero. En tiempo, entonces, todos sabían cuándo era el primer día del primer mes. En el tiempo de Moisés, ¿sabían cuándo era el primer día del primer mes? Sí. Antes de Moisés, ¿sabían cuándo es el primer día del primer mes? Sí. En tiempo de Ezequiel, ¿sabían cuándo es el primer día del primer mes? ¿También? Sí. Pero Cristo Jesús, ¿qué les dijo? El primer día del primer mes es cuando ustedes dicen o cuando debe ser. No debe ser. Así que ahí viene el problema. Por eso, ¿cuándo debe ser? Entonces, ¿cuándo debe ser el primer día del primer mes? A través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús aparentemente no le da importancia, pero, en Cristo Jesús más bien le da toda la importancia. ¿Y quiénes no le dan importancia? ¿Quiénes no le dieron importancia? ¿Quiénes no le dieron importancia en tiempos ¿cómo se llama? De Moisés y Aarón? ¿Quiénes no le dieron importancia? Los que no tenían cabeza. La cabeza, claro. O sea, el cuerpo no le dio importancia. Es lo peor de todo. En Ezequiel, ¿quién no le dio importancia? El cuerpo, porque si le hubiese dado importancia, resulta ser que cuando vino Cristo Jesús, hubiese habido, hubiese habido un montón de cabezas. Pero él levantó sus cabezas, las 12 cabezas para que continúe. Pero cogió a esos 12. ¿Y qué les dijo a esos 12? Vengan, ¿desde cuándo se debe contar las cabezas? Las cabezas se debe contar desde cuándo. ¿Desde el primer día o desde Pascua? Se debe contar. Desde antes del primer día. Se debe contar en el día, se debe contar en la Pascua. Se debe contar en la Pascua. Se debe contar en el primer día y se debe contar antes de Pascua. Entonces, esto no es asunto de contar, sino esto es un asunto de ser cabeza. Es decir, que antes, durante y después hay un sentido de cabeza. ¿Sí? Así que Cristo Jesús, al realizar su Pascua con los discípulos, ¿qué hace? Les muestra todas las falsas Pascuas, es decir, muestra todo el problema de las cabezas. Y el día después, ¿qué hace? Les muestra incluso a los discípulos que ellos no pasaron por el primer día. ¿Por qué? ¿Qué tenían que hacer ellos después de la muerte de Cristo Jesús? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? ¿Saltar o caminar? Así que, ¿qué tenían que hacer? ¿Saltar o caminar? ¿Qué es saltar? El mejor ejemplo de saltar lo tenemos en Elías. Es el mejor ejemplo de saltar. ¿En dónde se salta? ¿En dónde es el problema de los saltos? ¿En dónde se da el mayor problema de los saltos? En la Se cojera. da. Y eso ya es una traducción. Eso ya es eso ya es ¿cómo se dice? Ya eso es una acción. Pero ¿en dónde se da? Se da aquí. Entonces, por eso, por eso usted incluso tiene un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo.
porque a veces le tira el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y eso, si le tira el uno y otro, el cuerpo, ¿qué pasa con eso? El cuerpo a veces le juega una mala pasada al hemisferio izquierdo y derecho. En la mente, pues. Porque ahí está saltando. A ver, salto, salto, camino por aquí, no, salto, camino por acá. No, camino por aquí, camino por acá. Ah, no. Ahora es Shabbat, pero salto, ahora es, qué sé yo, ahora es, pues, salta y salta, salta y salta. ¿Y quiénes son los que le enseñaron a saltar? ¿O quiénes son los que le enseñaron a cojear? Pues los cojos, pues. ¿Y quiénes son los cojos? Son los que no pueden caminar, sino los cojos que pues, están haciendo ese tipo de saltos. Entonces, la Pascua ratifica al sentido de cabeza y la Pascua ratifica el sentido del caminar y la Pascua le muestra las cruces y la Pascua le proyecta a la siguiente Pascua, le proyecta al siguiente salto, o le ratifica o le proyecta a su unidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué día estamos? Estamos en el día 26. ¿Desde cuándo se cuenta? ¿Desde cuándo nosotros contamos? ¿Desde cuándo nosotros hicimos Pascua? Entonces nosotros contamos la Pascua, contamos nuestra trayectoria desde la Pascua del año anterior. Exactamente. Entonces, el año anterior, ahí es donde se cuenta desde la Pascua y se proyecta el primer día. Y nos anticipamos a esta Pascua proyectando desde la anterior Pascua y proyectando también desde la Pascua de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros estamos aprendiendo a hacer cuerpo, aprendiendo a todos esos saltos, a ver cómo están esos saltos y cómo están esas decisiones. Entonces, el mejor ejemplo de todo eso es eh, lo que habíamos visto, ¿no? ¿Cómo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por cierto? ¿Alguna pregunta? Marquito, Sí, una consulta. claro que sí. El tiempo, los meses, se puede decir, del Señor, ¿son completos? O sea, es decir, 30 días cada mes. ¿O, o cuántos, o cómo se cuentan esos días, cada qué tiempo es? Buena pregunta, Vero. Eh, eh, a ver, el reordenamiento del tiempo se da a través de la Pascua. Eso es lo que hace Cristo Jesús, devolviéndolos el sentido de ser cabeza. Entonces, Cristo Jesús, que es la cabeza, Él determinó cuándo era en tiempo del el primer día. Él determinó cuándo era el primer día en la Pascua. Y con eso les determinó ese tiempo, eh, digámoslo así, para que no sea un tiempo contado, sino para que sea, para que sea más bien una posición de ir caminando y de ir viendo la cabeza, que la cabeza nunca va a empatar con el tiempo humano. A eso voy. Es decir, el calendario de Dios se cuenta, en este sentido, se cuenta a través de la luna, a través de la luna y el sol. Pero el movimiento de la luna y el sol está marcado eh, 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 está marcado por sus rotaciones, pero calcular es humanamente, eso es imposible. Entonces, los 365 días siempre van a ser más o menos un cuarto de tiempo, un cuarto, un minuto, un segundo. Creo que la relación es en décimas de segundo, que es la equivocación, digámoslo así. Entonces, no se puede contar. La referencia humana
que dejó Dios es el sol y la luna. Entonces, ¿cómo cuentan, cómo contaban ellos? A través de lo que nos dejó Dios. Es decir, las lunas nuevas y las lunas viejas, las lunas nuevas. Pero ¿cuál es el problema con las lunas nuevas? Que las lunas nuevas no son visibles. ¿Por qué no son visibles las lunas nuevas? Porque la luna nueva casi no se ve, porque, a ver, porque le está tapando. Hay una interferencia entre la luz del sol y la tierra y la luna. Hay una interferencia que no permite que la luna está obscurecida completamente. La tierra está aparentemente en medio de los dos y no se puede ver. ¿Me explico? Pero más bien considero que eso sería muy visible porque la luna no está, o sea, y entonces uno puede darse cuenta que está marcado por la luna nueva, Mm. por la ausencia de físicamente la luz redonda en el cielo, ¿no? Porque no está, precisamente está marcando un tiempo. Eh, Entonces, si ve, ahora eso es bien, usted al saber está marcando tiempo, pero para alguien que es cabeza, le está marcando alguien, un antes, que le está diciendo, hey, la luna está por oscurecerse por completo, hey, estás como cabeza, eres cabeza, si es que quiere dirigirse en ese sentido. Ya, llega y no ve nada. Entonces, el rato que no ve nada, no le va a ser extraño, incluso si se le nubla, no le va a ser extraño. No sé si me explico. Sí. Entonces, más importante, por eso yo no les he dado fechas, me preguntaban cuándo de las fechas. Entonces, lo que estamos aprendiendo es que es más importante ser cabeza, ver que Dios es cabeza, que antes mirar a las lunas, mirar al sol, mirar a las estrellas, mirar el reloj, mirar el calendario, porque eso nunca va a coincidir. Y entonces ahora lo que resulta es que vamos a llegar al día de ser cabeza y estamos viendo nuestras afirmaciones y nuestras negaciones. Y claro, ya, yo le doy y le digo, el sábado vamos a hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque ya no nos podemos anticipar al sábado, porque el 14 va a caer en el 15. ¿Por qué? Porque siempre va a ser un día antes de todas las Pascuas de los que no fueron cabezas, porque ninguno fue cabeza, porque todos los sacerdotes celebraron la Pascua un día después, por lo menos un día después. Ahora los católicos, eso es una semana después. Entonces, al celebrar por lo menos un día después, escuche, ¿qué es lo que qué es lo que se está desestabilizando? El cuerpo y la cabeza. Exacto, gracias, Mía. Entonces, eso es lo que se está se desestabilizando. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús el 15? ¿Qué hizo? Junio. No, eso hizo el primero. El 15, ¿qué hizo? Mostrarles toda su desestabilización. ¿Y cuál es la desestabilización? La desestabilización es la cruz, en donde hasta los discípulos se desestabilizaron. ¿De acuerdo? Entonces, Pascua. Pascua no vino a estabilizar a la cabeza, no vino a poner cabeza, sino vino a desestabilizar y a confirmar la cabeza. ¿Por qué? Porque si Cristo Jesús no hacía la Pascua en el día que debía hacer, ¿qué pasaba a ver? No era cabeza. ¿Me explico? Sí. Sí. Sí, ahí vamos. Si Cristo Jesús no hacía la Pascua en el día de Pascua, no era cabeza. ¿Y qué pasaba si no era cabeza? Nosotros no éramos su cuerpo. Ahí estamos claros. Pero no sé si con eso contesto su pregunta. Sí, Marquito, ya entendí. Bueno, veo que más o menos, bueno, esperemos que lo haya entendido. Se guiaban también a través de las lunas, ¿no es cierto? O sea, como que era su completamiento, veo yo, que así era. Pero el momento de coincidir con Cristo, cuando Cristo hizo Pascua, ¿qué pasó a ver?
¿Quién coincidió? Se les tapó la luna, no veían nada y todas las cosas pasaron. Y ya después se dieron cuenta, ¿qué se dieron cuenta? Algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué cree que pasó, Vero? Cambio de luna. ¿Era como arrancar un periodo o un inicio de periodo o algo así? Mire, digamos que está el cielo clarito, ¿no es cierto? Viene Cristo Jesús, celebra la Pascua. Y de pronto usted vería que la luna se desigualó y no era luna nueva. A ver, cómo le podemos afirmar esto? Con las lunas, ¿no es cierto? Ajá. Ya, con la luna. El momento que Cristo Jesús hizo la Pascua, ¿cómo estaba la luna? Debió haber estado completa la luna. En su plenitud. Claro. Exactamente, ¿verdad? No se puede Y, decir iluminación. y cuando celebraron la Pascua, los sacerdotes y los demás, ¿cómo debió haber estado la luna? Comenzando, la luna comenzando ya. No. Es lo que quiero ver. La luna estaba en su plenitud, todo se alineó. Y él dijo, yo soy la cabeza y ahorita todo está alineado, ¿no es cierto? Y cuando hicieron la Pascua, porque no podían matarle a Cristo Jesús en la Pascua ellos. ¿Me explico? Claro. Ajá. No podían matar en la Pascua, porque ¿cómo le van a matar en la Pascua a Cristo Jesús? Entonces ellos anticiparon todas las cosas para que muera Cristo Jesús. ¿Cuándo? Hasta le dijeron, vean, vayan, mátenle, porque no puede estar colgado ahí. Porque no puede haber una cruz ahí, ¿se da cuenta? El día que celebró el sacerdocio, dijeron, no puede haber una cruz ahí colgada. Eso nos daña todo nuestro sistema, eso nos daña toda nuestra cabeza y eso nos dañaría todo nuestro cuerpo. Entonces, y Cristo Jesús ahí. Entonces, ¿qué dijeron? Mátele, lo que sea. No sé si me sigue, Vero. Quiero hacer el ejercicio con usted. Sí, Marquito, sí le estoy siguiendo. Sí, entonces dijeron, tenemos que matarle. Y le iban a pasar la lanza, porque ya era las 3 de la tarde y no podía quedar colgado. Y ellos iban a festejar Pascua. Y justo ese rato, ¿qué pasó? Vino toda esa oscuridad que vino desde temprano hasta las 3 de la tarde, vino toda esa oscuridad y todas las cosas. Y en lugar de ver una luna grandota, ¿qué vieron? No, tinieblas porque vieron obscuridad, ellos no vieron nada. Exacto. Y Cristo Jesús, en cambio, ¿qué vio? ¿Qué vio No, Cristo? pues, Estamos haciendo un chat. él ya debió haber visto lo completo porque Los él debió haber discípulos que visto vieron, los todo el discípulos igual. pueblo que vio. Un día antes, Oscuridad. no, un día antes. ¿Qué Ah, vieron un día antes? Vieron la confirmación de la creación. ¿Me explico? Porque ¿para qué se creó el sol y la luna? ¿Para qué se crearon el sol y la luna? Para fijar el tiempo. Exacto. Se crearon para los moeds. ¿Se crearon para qué? ¿Para qué se crearon? Para ser un reflejo de la luz verdadera. Es decir, se da cuenta lo grande que al haber estado el día anterior que le iban a crucificar, lo grande que estaba la luna, lo resplandeciente. ¿Por qué? Y Cristo Jesús ahí dándoles el resplandor, iluminando verdaderamente a la tierra con su Pascua. Algo así. Pucha, haber sido un día esplendoroso. Porque la luna, el sol alineados.
en su punto, esperando ese punto, no para producir un eclipse y nada de eso, sino ¿para qué? Esperaron para que, para confirmar la cabeza, para confirmar el tiempo, para confirmar la luz verdadera. ¿Me explico? Entonces, ese día fue de luz, más allá que decir un día de bonito o feo, fue un día de luz y de reflejo. ¿Y quiénes vieron en la luz y el reflejo? Ver, ¿quiénes vieron? Los que eran parte del cuerpo, o sea, eran cabeza con él, debieron haber visto. No sé si todos los Todos, discípulos. todos. Y pensaron, si así es este día, ¿cómo va a ser Pascua? ¿Qué pensaron que? Porque ellos pensaban que la Pascua era el otro día. ¿Cómo pensaron que iba a ser el otro día? ¿Cómo pensaron que iba a ser? Al otro día de lo que le crucificaron a Cristo, o No, sea, no, el no. otro día de la Espera. Pascua. Un día antes Cristo celebró la Pascua. Y ahí fue un día de todo lo que usted quiera, menos de tinieblas. Ya. Y eso vieron todo el mundo. Y si vieron todo eso, y si vieron todo eso, no sé, algo en su corazón, algo les movió en su corazón, ¿qué pensarían que iba a ser el otro día? Pues que iba a ser igualmente un día de luz. Ya, exacto. Entonces, el día de la Pascua fue un día de luz. Me simplificó el bla, bla, bla. Fue un día de luz y todos vieron la luz. Y todos vieron hasta en el calendario. Entonces pensaron el día del otro día iba a ser ¿qué? Un día también de luz. ¿Y cómo fue el otro día? No, no fue un día de luz. Y en los cielos, ¿qué pasó? Simplemente se descuadró. Un día. Papito, por favor, quiero un teléfono. Se descuadró un Se día. descuadró, piti, titi, Pero ¿qué titi, pasa titi. qué pasa si se descuadra un día las cosas, Ver? No, pues ahí sí ya se desalineó todo. Multiplíquele ese día por las semanas, por los meses y por los años. Y ese sesguito, ¿en qué se convierte? ¿En cojera? ¿O se convierte Salto. en salto o en cojera? En cojera debe ser. Exactamente. Entonces, ahora me entiende por qué necesitamos la Pascua y el primer día. Porque desde ahí estamos marcando una pequeña cojerita. ¿Sí? Ya, ya. ¿Y la Pascua qué es? La Pascua es la traducción de la pequeña cojerita que se convierte ¿qué? ¿En qué se convirtió para los sacerdotes esa pequeña cojerita? En piedra de tropiezo. No le dije la paz, no le dije el salto, le dije esa pequeña cojerita. ¿En qué se convirtió? Se convirtió en una cruz y se convirtió en una gran cojera. ¿Y qué es la gran cojera? No poder dar ese salto, y es decir, no poder caminar. Se convirtió en una gran cojera que les impide caminar. ¿Verdad o no verdad? ¿Quiénes caminaron? ¿Quiénes fueron los únicos que caminaron? Pero Marquito, Los ahí se convierte en una cojera para ellos porque ellos nunca han logrado como alinearse al tiempo de Exacto. Cristo. Por eso, ¿quiénes se alinearon y convirtieron la cojera en un salto? Los 12. Entonces, la cabeza, si ve, la cabeza, por eso la cabeza necesita el cuerpo, para que el cuerpo convierta su vida en un salto. ¿Cuál fue el salto de los discípulos? Ni siquiera se dieron cuenta. Otra vez tuvieron sus problemas de cojera y de cruz. Pero, ¿qué tuvieron? El Espíritu Santo para nuevamente volverles ¿a dónde? Al inicio. Preparen el salto, pues. Y para preparar el salto, ¿qué? Tienen que preparar la cabeza, pues. Entonces, ¿en dónde se juega el asunto? ¿En Pascua o en la cabeza o en el día de cabeza? En el día de la cabeza. Entonces ahora retrocedamos, Vero.
Si para Cristo Jesús Pero Pascua la fue un Pascua. día antes, ¿cuándo fue la cabeza para Cristo Jesús? Lo mismo. Entonces, cuando tenía que haber sido el tiempo de cabeza, para ellos, ¿en qué se convirtió? Lo mismo. Si no es cabeza, es un tiempo de negación. Negación. ¿Me explico? Si en tiempo de cabeza, la cabeza no es cabeza, se convierte en tiempo de negación. Y resulta ser que Cristo Jesús les negó el 14 porque hizo el 13 y con eso negó que el primero de ellos era el primero y se anticipó a un día atrás para decir, tu primero no es primero porque tu primero ya es una negación. Mi primero es cabeza. ¿Ven? Por eso necesitamos ver nuestras negaciones y nuestras cruces antes del día de la negación de las cruces. ¿Por qué? Porque cuando vengan los días de negación y de cruces, ¿qué va a pasar? ¿Usted qué tiene? En lugar de que le conviertan esas cruces y esas negaciones, se le conviertan en un día oscuro, ¿usted qué tiene? Un Usted, 14. usted tiene unos pies, usted tiene una luz y usted tiene a alguien que es cabeza para que usted sea un cuerpo que vaya a esa luz. Entonces, por eso nosotros no jugamos al día sábado, sino que simplemente ahí sabemos si estamos jugando a ser cuerpo, si estamos jugando a ser cabeza, o si realmente vamos caminando, caminando, caminando. ¿Y qué es caminar? No importa, vea, no importa dónde se vaya. Caminar, ¿qué es caminar? Es Hacer trabajar. fuerza. Es vencer el problema de la cabeza. ¿Cuál es el problema de la cabeza? Este es el problema de la cabeza. ¿Dónde está? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces Marquito, estamos, sí, buenas dígame, noches. Sergio. Buenas noches con todos, Marquito. Es que, ¿por qué? A mí me ha pasado, inclusive me acaba de pasar este año, que justo la semana anterior me pasa algo en los pies. Qué sé yo, por ejemplo, hoy me pasó una llanta en el pie y obviamente me quedé ahí medio cojo. Y o sea, me desanima porque digo, o sea, hasta en lo físico ya se muestra y siento que ya no hay nada que ya no es corregible o ya no es alineable o algo por el estilo. Ya, ya. Entonces, mm, a veces no sé cómo llevar el corazón para que no se sean ese tipo de cosas. Porque yo ya Entonces, sé que lo del pie ya, o sea, ya simplemente es una muestra pequeña de algo más grande. Entonces, digo, ya para que, como que me desanimo, esa es la palabra. entonces, mire, justamente, esa es la coger. Ya vamos a términos reales, a partes reales. Entonces, la posición de cabeza muestra una ambivalencia en las cosas, ¿no es cierto? Y eso no es que sea bueno o malo, eso es un problema humano. Pero, ¿cómo se resuelve este problema, esta ambivalencia? Entonces, por eso, ahí es donde entendemos que el ceñimiento y lo que Dios nos ha dado no es algo que me presiona, o sea, no es una camisa de fuerza, exactamente, sino, por el contrario, en lugar de ver una camisa de fuerza, más bien es un alinearme a la posición que debo tener, la posición de cabeza que debo tener. Y si me están mostrando cojeras, ¿qué?
No importa, las cojeras son corregibles. ¿Cómo son corregibles? Son corregibles, ¿por quién son corregibles? Por la cabeza. Entonces, si son corregibles las cojeras y estoy aún a 3 días de la cabeza, resulta ser que tengo 3 días para resolver el problema de mi vida. Y el problema de mi vida, entonces, ahí es donde Cristo Jesús simplemente dice la cabeza. Y con el decir la cabeza, Cristo Jesús resolvió el problema de los discípulos, no, sino que resolvió las cojeras de ellos para que vean las cojeras de ellos, pues. ¿Me explico? Entonces, no es una cuestión teórica, sino es una cuestión de mirar hacia atrás. ¿Cuántas cojeras has vencido? ¿Y cuántas cosas se están moviendo? Porque el mundo no gira en torno de Marco, en torno de Sergio. El mundo gira en torno de Dios. Y yo estoy calzando y estoy calzando perfectamente, tanto para superar mis cojeras como para llegar a la meta de ser cabeza. ¿Sí? Entonces, mis pensamientos son los que me llevan a la duda. Seguiré estudiando, me iré de viaje, me voy por la izquierda, salgo, cojo este bus, no cojo este bus. Pero lo importante para Dios, ¿qué es? Oye, eres cabeza. Y si eres cabeza, vas a estar en el tiempo preciso, en el lugar preciso, estás haciendo lo preciso. Y tienes una cojera chévere. Bendito sea Dios porque eso te muestra esa cojera para afirmar quién es verdaderamente tu cabeza y qué cuerpo eres el que tú tienes. Pero si esa cojera, como te dice, te desanima, lo que te está mostrando es una cojera más profunda, pues. Y la cojera más profunda es que no sabes cuál es tu cabeza. Pero cuando sabes cuál es tu cabeza, simplemente vuelves a caminar. Y claro, ahí sí, si tienes chance de cambiar, de enterrar, justamente de enterrar, por eso tienes este día o el día que te pasó enterrar esa situación. Eso, cambiar esa tierra de maldición, de caídas y todo. Y caminar en una tierra firme, eso ya, y eso ya son las cabezas. Pero eso lo hacen a través de este proceso de caminar, pues eso es lo que hace Dios. ¿Sí? Contesta tu pregunta, Sergio. Entonces, ¿cuál es la verdadera cojera? La verdadera cojera es no saber que tengo una cabeza. La verdadera cojera es tener un cuerpo sin cabeza. La verdadera cojera es no volver a la cabeza, pues. Bueno, entonces vamos con el primer día. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que les devuelve el primer día? Ahora entonces, el 14 es importante, pero dentro de la perspectiva del primer día. ¿Qué les devuelve el primer día? El 18 estábamos, ¿cierto? Así dice Jehová Dios. El primer día del primer mes tomarás de la vacada un novillo sin defecto y purificarás el santuario. ¿Qué les devuelve? Entonces primero vamos a devolver las cosas, como decíamos, a devolver la posición. Entonces un sentido de posición, ¿no es cierto? Dice, ¿qué les devuelve? Al mencionar no menciona el templo, no menciona el lugar santísimo, no menciona el lugar santo. ¿Por qué menciona el santuario? Todo lo que hemos dicho, le devuelve la cabeza al cuerpo y el cuerpo a la cabeza. ¿Por qué el santuario de la traducción es
la unidad de estas dos cosas? Porque eso es posición. ¿Por qué, perdón? Es posición. ¿Por qué se llama santuario? Porque ¿Por qué santuario? Es la unidad del lugar santo y del lugar santísimo. ¿Sí? Es la unidad de la cabeza y es la unidad del cuerpo. Eso quiere decir que Eso es incluye santuario. todo, ¿no? ¿Perdón? Incluye todo. Sí, claro. Exacto, Eso quiere decir que es completo, que incluye todo. exacto. Entonces, por eso lo que le está diciendo es, yo soy santuario, como diríamos en nuestras palabras, ustedes son la novia y yo soy el novio. ¿Qué pasa a la novia que sin el novio es santuario? Es santuario. ¿Quién puede entrar al santuario? No, pues sin el novio, ¿no? Ya. ¿Quién puede entrar al santuario? El varón. El varón. ¿Quién puede entrar al santuario? El sacerdote. El sacerdote. ¿Quién puede entrar al santuario? ¿Ah? La unidad. La mujer que purifica. Por eso, la única que puede entrar al santuario es la mujer que purifica. ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces, al ser una mujer purificadora, ¡puf!, vuelve al orden de justicia. Porque resulta ser que el sacerdocio que prevalece y que permanece, ¿cuál es? El sacerdocio de Melquisedec. ¿Y cuál es el sacerdocio de Melquisedec? El sacerdocio de santuario. Punto. Entonces, Sergio lo acaba de decir, es la mujer que purifica. ¿Cuándo se purifica la mujer? Después de dar a luz. Cada vez que está impura y después de dar a luz. ¿Y a quién purifica la mujer? ¿Qué purifica la mujer? El hombre al hombre. La mujer, mire, escuche, la mujer purifica la sangre. La mujer se purifica de la sangre y la mujer se purifica en la verdadera sangre. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? No hay mujer. Cada mes. Cada mes. ¿Y cuando tiene luz? ¿Y cuando tiene un hijo? Cada 40 días. A los 40 días. No, pues, cuando tiene un hijo, ¿qué hace? Cuando está embarazada, ¿qué hace? Deja de entrar al santuario. ¿Sí ve? ¿Sí ve? 12 días, mire, perdón, 12 meses y hubo un pequeño desfase en la cabeza, un pequeño desliz en la cabeza. Y cada mes a usted, mujer, Dios le recordaba qué. ¿Le recordó por cuánto tiempo? ¿Le recuerda por cuánto tiempo a la mujer? ¿Por cuánto tiempo? Una vez por mes. ¿Pero por cuánto tiempo? Oye, vamos con las mujeres. Esto está más Durante práctico. el tiempo de fertilidad. Exacto. ¿Y cuánto tiempo es el tiempo de fertilidad? Desde los 13 años. Hasta los, no sé, pues 50. 50. Depende. ¿Y cuánto es 50 menos 12? 38. 38 que no juega. ¿Y 38 cuánto es 38? ¿Qué significa el 38? El tiempo de... ¿Cuántas semanas lleva? ¿Ah? Adri, ¿qué iba a decir? No tengo ni idea de los 38, pero puede ser 40, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó a sus hijos en la barriga?
De 38 a 40. ¿Y entonces? ¿Y cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? 40 años. ¿Y entonces de dónde viene la cojera? ¿De dónde viene la cojera? ¿De dónde viene la cojera? Por no purificarse. De la sangre. De la mujer. De la mujer. ¿Quiere ver un ejemplo? ¿De dónde viene la cojera? De aquí viene la cojera. Segunda de Samuel 4:4. Segunda de Samuel 4:4. ¿De dónde viene la cojera? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene de dónde vienen las Pascuas? ¿De dónde vienen las Pascuas? Segunda de Samuel 4:4. Parece que ya están enchufadas, estamos enchufados. ¿Quién quiere ayudarme? ¿Quién De habla? Saúl. No, De están- Saúl. Ah, de Saúl. De Nancy. Saúl. Bueno, Fabricio, bueno, ¿de dónde viene la cojera? ¿De dónde? Escucha, ¿de dónde viene la cojera? La cojera viene del santuario. ¿O no? Bueno, ¿de dónde viene la cojera? ¿De Saúl? No. ¿De dónde viene la cojera? De la madre. Saúl, de Saúl. Espere, Adri, ¿de dónde viene la cojera? Viene de Saúl. Por favor. No, yo digo de la nodriza. Voy a preguntar uno por uno. Vamos con Adri. Por De favor. de la esposa de Saúl. Por favor, revisar amarguras. Dos cosas. Por favor, revisar amarguras y por favor, revisar rebeldías. Mm. Ujú. ¿Sí? ¿De dónde viene? Yo dije de la Ahora sí. nodriza. Alexandra, ¿de dónde viene? De la nodriza. De la nodriza. ¿De dónde viene? De la nodriza. ¿De dónde más viene? Viene de la mujer que no sabe quién es ella, que no tiene identidad, que tiene una tremenda cabeza, que utiliza los dos lados del cerebro, pero utiliza no para su cabeza, sino utiliza solamente para hacer mover su cuerpo y para mover los cuerpos y mover cuerpos extraños. Y entonces, esta se convierte en ¿qué? En una mamá sustituta. ¿Y quién es una mamá sustituta? Es alguien que está tan pegada a sus hijos hasta cuando sus hijos tienen 80 y 100 años. Entonces, ¿de dónde viene? Entonces, ¿quién es una nodriza? ¿Quién es una nodriza, Alexandra? ¿Quién es una nodriza, Alexandra? La que no amamanta a su hijo. No, una nodriza. Una nodriza es una mujer que se purifica y se vuelve a purificar. Y es tan purificada que hasta huele rico, pero jamás hace cuerpo. Porque no tiene cabeza. ¿Qué le parece? Entonces, cuando no hace cuerpo, se estará purificando de todas las sangres. Pero, obviamente, ¿qué va a hacer con qué va a hacer? Esta mujer, ¿cuántas Pascuas va a tener esta mujer? ¿Cuántas? Alguna. Más de
Ah, ¿cuántas Pascuas? ¿Cuántos saltos da esta mujer? Seguro más de una. Pero saltos cojos. ¿Pero cuándo camina esta mujer? Cada que Entonces, purifica. Cuando encuentra la cabeza. ¿y qué va a pasar con los hijos de esta mujer? ¿Cómo son los hijos de esta mujer? Cojos. ¿Cómo son los hijos de esta mujer, Alexandra? ¿Cómo son los hijos de esta Re- mujer? rebelde. No, lisiados, Cojos. Cojo. cojos. E igual, Lisiados. ya, exacto. ¿Y qué es lisiado? Alguien que salta, pero que no puede caminar. Y entonces, tremenda, y claro, tremendas negaciones. Pero lo que están negando es esa paternidad, pues, de esa mamá. Entonces, ¿qué está devolviendo al decir el primer día? Podemos seguirnos, seguimos entonces, ¿dónde está? Ezequiel, ¿qué está diciendo Ezequiel? ¿Es el día de quién? Es el día de la mujer que ha decidido hacer ¿qué? Santuario. No que ha decidido hacerse santa. Porque el momento que se hace santa y no tiene santuario, ¿qué pasa esta mujer? Es extremadamente pura, pero jamás tiene un santuario, porque piensa que el santuario es de ella. Y obviamente, obviamente ahí, pucha, no hay santuario, pues, porque no hay cuerpo. Entonces, seguimos con la mujer, ¿no es cierto? 38 semanas. ¿En qué sangre tiene que purificarse? Entonces, 38 semanas de sacrificio. ¿Qué más? 38, 38, claro, 38 semanas de haber llevado en el vientre, ¿qué? Haber llevado, ¿qué llevaron qué lleva en el vientre una mamá? Una mamá nodriza, una mamá sin santuario, una mamá que no es purificadora, una Con mamá sin santuario, ¿qué lleva en la barriga? Un cojo. Un cojo, exacto. Y entonces, qué tiene que hacer? Hacer santuario, purificarse, purificar a su hijo, purificar todas las cosas. Y cuando da luz, tiene que seguir ratificando esa purificación, la suya, la personal. Pero termina a los 50 años esta mujer. ¿Y qué tiene que hacer esta mujer a los 50 años? Lo mismo. En los 50 años viene la crisis de la menopausia. Y ahí la mujer, ¿qué le pasa? La crisis de la menopausia le hace olvidar que tiene santuario, pues. Y en lugar de seguir purificando y entrando al santuario, esta mujer comienza a manejar sus cruces, esa es la palabra, A cruces y a envejecer. sus crucificados. Así que, ¿dónde estábamos? 18. Así que tenemos que orar por el santuario, para que, por eso, entonces, el día primero es el día de santuario, es el día de las mujeres, el día de retomar el sacerdocio, el día de volver a la aceptación, de volver una mujer, y una mujer es varón y hembra. Por eso la mujer purifica al varón, y la purificación del varón hace que el varón purificado sea un sacerdote, y el oficio de un sacerdote, ¿cuál es el oficio de un sacerdote? El oficio de un sacerdote, ¿qué es? Mantener, escuche, mantener y formar el espíritu de ese santuario. Pero ¿quién construye ese santuario? ¿Quién tiene la fuerza, más fuerza para construir ese santuario? ¿Quién es? La mujer. Y dice, y el sacerdote tomará de la sangre de la ofrenda por el pecado y pondrá sobre los postes de la puerta del templo, en los 4 ángulos del zócalo del altar y sobre los postes de la puerta del atrio interior.
Entonces, ¿qué tipo de sangre tiene que llevar el sacerdote? ¿Qué tipo de sangre tiene que llevar el sacerdote? Una santificada, una de vida. Exacto, una purificada. ¿Y quién purifica? ¿Y quién es capaz de purificar en lugar de purificarse en su sangre? ¿Cuál es la sangre? La otra sangre es la sangre contaminada, la sangre menstruosa, la sangre de sacrificio, la sangre. Entonces, si ve, ahí viene una parte de unidad y de purificación. ¿Dónde estábamos? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es la sangre. ¿Cuál sangre? ¿De dónde viene esa sangre? Ahí sí ha de ser la de Cristo. Viene Las uvas. de las uvas. No, yo creo que no vendrá mejor de las mujeres, no vendrá mejor de los pámpanos, no vendrá mejor de la vid verdadera. ¿Cómo se purifica la sangre de la mujer? ¿En qué sangre se purifica la sangre de la mujer? ¿En la de las uvas? Se tendrá que bañar de las uvas. ¿O no se purificará más bien en Cristo Jesús? ¿Qué opinan, Nancy? Cristo Jesús en el Cordero. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La sangre o el purificador de la sangre? El que purifica. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La vid o los pámpanos? La vid. La vid. La vid, pues. Entonces, ¿la vid qué le está dando? ¿Uvas? ¿O le está dando, qué le está dando? ¿Sangre? ¿O le está dando purificación, fruto, vida? Esa es la palabra, vida. Porque la vid verdadera es el árbol de ¿qué? ¿Es el árbol de las uvas o es el árbol de la vida? ¿Y la vida qué es? ¿Y la vida qué es? La vida es transformación de una tierra de polvo donde gobierna el polvo y los arrastrados y las deudas, o una tierra en donde la dama cae. Y entonces, ¿en dónde cae la dama? ¿En dónde? En el umbral. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo importante aquí? Estamos en el 49:19. El sacerdote tomará de la sangre por la ofrenda del pecado y pondrá sobre los postes de las puertas del templo. ¿Qué es lo importante de los postes? ¿Qué es más importante? ¿Los postes o lo que sostiene los postes? Están en el umbral. Exactamente. Entonces, ¿cuáles postes? Entonces, ¿quiénes sostienen a los postes? ¿Los postes sostienen al umbral o el umbral sostiene a los postes? ¿En dónde está? El umbral sostiene los postes. Claro. ¿Y por qué no habla aquí del umbral? ¿O si habla del umbral? Disculpen con todos, qué pena. ¿Qué versículo es, por favor? 45:19, estamos en Ezequiel 45:18, que está hablando del primer mes y también estamos hablando del orden. Gracias. Y estamos hablando, Rocío, bendiciones, ya le puedo ver.
Así que necesitamos de purificadores. Entonces, no hay purificador sin una purificadora y no hay purificadora sin purificador. ¿Por qué? Porque esto lo determina quién es la cabeza. Y la cabeza no hay cabeza sin memorial. Y memorial, ¿quién lo determina el memorial? El memorial le determinan los varones. Entonces, si hay memorial, significa que hay un varón. Y si hay un varón, significa que hay una hembra. Porque desde el principio Dios nos hizo ¿qué? Nos hizo esposos, nos hizo santuario. Por eso nuestro santuario es Cristo Jesús. Y a través de nuestro santuario que es Cristo Jesús, nosotros vemos nuestra traducción de santuario en la parte también natural. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Este día sábado, este día viernes, este Shabbat, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero cabezas, ¿sí? ¿Quiénes son cabezas? ¿Quiénes son cabezas? Los que reconocen a la cabeza. Los que están caminando esa trayectoria de ser cabeza, ¿sí? Entonces, ¿a dónde afecta la cabeza? Afecta a la Pascua. Entonces, otro ingrediente más. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cambiar esa posición de lisiados, ese caminar de lisiados. ¿A dónde está afectado? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo ahora? Gracias, muchas gracias, Mía, porque el momento que me das línea, o sea, alguien me da línea, puedo continuar esa línea, o si no, buscar una línea que a todos nos ayude a hacer cabeza. Entonces, ¿cuál es ahora lo que necesitamos ver? Lo que estamos viendo a través de las cabezas y a través de las cruces, estamos viendo las lisiaduras. ¿Qué son las lisiaduras? ¿Qué son los lisiados? ¿Qué son las falsas pascuas? Desde ya estamos viendo las falsas pascuas. Esas falsas pascuas, ¿a dónde están afectando? Están afectando a las cabezas. ¿De acuerdo? Entonces, las falsas pascuas que afectan a las cabezas les muestran ahora las indecisiones. ¿De acuerdo? O mejor dicho, les muestran los saltos entre las decisiones. ¿Ya? Y con eso le está mostrando que no es problema que usted tenga decisiones. ¿Qué decisiones? Todos tenemos que tomar decisiones y todos nos tenemos que manejar en ese orden. Pero para tomar una decisión no es cuál decisión Dios es la correcta, sino mi posición, mi unidad. Ahí es donde tengo que afianzar. Mi santuario, ahí es donde se dan las cosas. En mi santuario, en mi unidad. Porque ¿qué es el santuario? Es la unidad del cuerpo y de la cabeza. Santuario es punto. Eso es la unidad del cuerpo y la cabeza. Porque ahí es la unidad de varón y hembra. Entonces, lo que le está mostrando es en dónde le está afectando todo eso. Le está afectando en la paternidad. El ejemplo de Sergio es muy bueno. Porque le está afectando a su paternidad y a su maternidad. ¿De acuerdo? Y esa paternidad y esa maternidad le está afectando a sus hijos. Porque cuando usted no lleva un santuario, usted de ser un lisiado, de ser alguien que está de aquí de un lado para el otro, que lo que sea, y su cabeza ser así, pues no va a poder hacer cuerpo y sus hijos tampoco. Y entonces usted va a querer ahí aumentar más sus presiones, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está? Ahora mi pregunta es, ¿cómo están las pascuas de su cabeza? ¿Cómo están las indecisiones de su cabeza? ¿Cómo están? Altas, medias, bajas. Entonces, ¿qué tiene que resolver? No las indecisiones, sino tiene que resolver la paternidad. Porque
esas lisiaduras, esas afectaciones, le están mostrando sus cruces y todo lo demás, pero le están mostrando a esas nodrizas y a esos falsos padres. Punto. ¿Ya? Alexandra, ¿cómo están esas indecisiones? Marquito, altas. Altas. Por favor, Alexandra, revise su paternidad ahora y suéltese de la paternidad de sus padres. Saque esas cruces impuestas, esas cosas y vuelva a hacer cabeza. Ketty, ¿cómo están las decisiones Amén. y las indecisiones? Revise sus pies, revise sus pascuas y revise las pascuas de sus papás. Eso es lo que quiero decirle. Mía, cómo están esas indecisiones? Marquito sabe que sí están como queriendo atascarse. Ya. Ujú. Entonces, por favor, mujeres, revise el santuario o la falsa santidad o la falsa casa. No hay casa sin que haya su unidad de cuerpo. Eso es santuario. Entonces revise sus 12 meses para retomar de aquí en adelante. Eso es lo que nos está ofreciendo Dios. El ser cabeza y el ser cuerpo, eso es santuario. Adri, ¿cómo están las indecisiones? Vuelva a purificar el santuario, vuelva a purificar sus años, vuelva a purificar, a retomar. Y si estás llegando a los 50, vuelva al santuario. Marquito, gracias. Bueno, indecisiones y un poco de, tal vez, inseguridades. Amén. Vuelva al santuario y a ser purificadora de en la verdadera sangre y quitar esas impurezas. Vuelva a quitarse el sello de nodriza. Eso es lo que vamos a quitar. Eso afecta a las Pascuas. Gis, Marquito, muy agradecida porque todas estas prédicas de enterrar las cruces y eso me ha ayudado a enterrar todas mis cruces y más que todo no sé, no me desnudo, no busco ¿cómo le digo? Antes yo me desnudaba con las personas y ahora veo que no, que me guardo y que más de mis decisiones se han afirmado, es decir, ya tengo claro por dónde tengo que caminar y eso para mí también ha sido algo maravilloso porque yo sí he luchado también con eso. sí, gracias. Vuelve al santuario. No te quedes de nodriza ni aceptes nodrizas. Vuelve a ser purificadora. Carmita Dávalos, ¿cómo están sus decisiones e indecisiones? Altas. Alta. Vuelva a ser santuario, ¿sí? No vuelva a manejarse por presión ni por incitación. Vuelva a manejarse por cabeza y por santuario. Y por favor, no sea nodriza, que, que hace que... ¿En dónde se ve las nodrizas? Se ven los hijos que no pueden caminar, ¿sí? Vuelva nuevamente a seguir purificándose, a seguir caminando y a quitando falsas Pascuas. Y vuelva a esta Pascua. Ahora tenemos una Pascua para todos esos lisiados, para todos esos falsos santuarios. Erika, ¿cómo están sus decisiones? Gracias, Pastor Marquito. Marquito, con mucha incertidumbre, mucha confusión. Todavía cojeando. Amén. Es natural porque estamos alrededor de la Pascua. Se da cuenta todo lo que debe, y a la luz de todos los que han pasado eso, así está el mundo. Pero bendito sea para quitarse ese sello de nodrizada y de ser nodriza. Usted es santuario, usted es santuario. Las nodrizas, si ve, las nodrizas no hacen cuerpo. Y las nodrizas vienen desde Jacob, vienen desde, claro, vienen desde Raquel, desde Rebeca. No hacen cuerpo.
vuelva a ser santuario purificadora de su cuerpo, de su vida, pero a ser santuario de, de unidad. Pero Guerra, ahora sí, ya tiene sentido todo lo que hemos armado, todo ese cuerpo. Sí, Marquito, ahí tratando de dejar esa cojera y primero alineándome a los tiempos para poder entender sobre todo la identidad y todo eso. Amén. Y lo han hecho, eso es una bendición de Dios. Necesitamos, por eso, a través de Dios no estamos viendo lo negativo, sino estamos mirando lo que Dios está haciendo de un lado y que está confirmando en nosotros. Es bueno porque son años, pero en cambio, la fortaleza de ser santuario nadie nos quita, la fortaleza de ser unidad nadie nos quita, la fortaleza de ser purificadores nadie nos quita, la fortaleza de transformar esta tierra de polvo en Adamá, nadie nos quita la fortaleza de que se hunde ese lodo y que nosotros en cambio levantemos a ese huerto, nadie nos quita. Y por eso no podemos quitar nosotros lo que Dios nos está devolviendo, lo que Dios nos está visitando. Marcela, ¿cómo están esas indecisiones? Altas, un poco altas, Marquito, pero tratando también, o sea, y también a veces hay confusión, pero tratando de salir y de caminar. Amén, Sí. amén, amén. Sergio, ¿cómo están estas indecisiones? Vuelvo a ser santuario, Marcela. Sergio. Amén. Se les piensa, tope. Sergio, ¿cómo se vuelve a ser santuario? Las mujeres no pueden hacer lo que hacemos nosotros. Nosotros formamos el espíritu. Las mujeres construyen la casa. Pero si ves, jugar a no cojear, no, eso no. Sergio, ¿cómo van esas indecisiones? Y ahorita tú ya dijiste con la cojera y todas las demás, pero A tope, vuelve, Marquito. vuelve a dar forma, vuelve a utilizar tus manos y vuelve, si tus manos vuelven a utilizar, vuelve a darle énfasis a tu diestra y esos nodrizamientos, no busques nodrizamientos cuando estás dejando otros nodrizamientos. ¿Me explico? ¿Te da sentido? Sí, Marquito. El hombre el nodrizado busca nodrizas y nodrizamientos. La mujer nodrizada busca, Jezabel busca nodrizar, ya en otras palabras, eso es lo que busca Jezabel. Nodrizar, ser la mamita como de acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces no. Usted busque Bien, este Marquito. santuario. Usted puede entrar al santuario las veces que quiera, llega a los hombres si se da cuenta, pero no llegue sin ser santuario, porque el rato que llega sin ser santuario, ¿en qué se mete? En incitación. No hemos llegado a ese tema, pero incitación. Y ese es el arma de quién? Ese es el arma de Satanás. Ese es el arma que se le metió a David, es lo que en el censo que quería de seguir desarrollando, pero no importa, lo más importante ahora es santuario, ser cabeza para hacer Pascua y llevar santuario al hombre y el hombre llevar santuario a la mujer. Plinio, ¿cómo están esas indecisiones? No le escuchamos, pero si puede, podemos continuar entonces. O Nancy, si quiere contestarme. Fabricio, ¿me puede ayudar? ¿Cómo están sus indecisiones, Fabricio? ¿Cómo están sus Pascuas viejas? ¿Cómo están sus lisiaduras viejas? Así es como deberíamos preguntar. Lina,
¿Cómo están sus nodrizamientos viejos? ¿Cómo Bueno, están en este sus Pascuas tiempo, viejas? ¿Y cómo está su santidad sin santuario? ¿Cómo están? bueno, en este tiempo intentando poner cabeza a todo, ser cabeza. Pero yo me pregunté las indecisiones, ¿cómo están? Sabe que eso está cambiando bastante en mi casa. Está Amén. cambiando, se está hundiendo todo este tiempo, los hierros sobre todo que ha habido, las imposiciones, todo eso se está cambiando. Ya. Y Entonces vuelva a ser santuario, vuelva a ser purificadora y ahora con mucha más razón, porque ni siquiera tiene que, o sea, ya tiene que seguir transformando esa tierra. Como es una mujer de 50 años en adelante, tendríamos que ver, pero no cambia, sino todavía tiene mejor responsabilidad, mayor responsabilidad, porque tiene mayor énfasis de purificación que una mujer que sigue lidiando con eso. Eh, Marta, si nos puedes... sí, sí, he visto todo eso y estoy viendo, estoy viviendo esos cambios. Rocío, ¿cómo están esas indecisiones, esas cojeras de la cabeza? Y por último, bueno, sí, Rocío, Poco sin saber tomar decisiones. está tomando Pastor decisiones. Marquito. Sí, amén. La mejor decisión ahora es ser santuario. Todavía no tome decisiones, o mejor dicho, bueno, tome decisiones, pero empiece por la principal. Es tiempo de santuario. Entonces, de ahí tome cualquiera, no le voy a impedir. Tome ahora lo menos en estos 4 días que representan 6 años y que vamos a entrar en un séptimo año. Tome decisiones, pero ya sabe cómo, siendo santuario y con y ver Amén. amén, tome decisiones y siga entrando al santuario. Tenemos 3 días para que tome las decisiones. Disculpe que lo diga así, pero decisiones hasta equivocadas, pero decisiones trascendentales. Pero Enríquez, ¿alguna inquietud? ¿Está claro? Una pregunta, No sé si Marquito. se ¿El ser me nodriza escucha. es como no capacitar a los hijos para que caminen solos? Claro, claro que sí. Pero Enríquez, te escucho. Yo, Mariquito, sí. Ay, no sé si se escucha, mi internet está un poco malo. Sí, sí, Sí he está estado perfecto. con indecisiones, con varias indecisiones, la verdad, cojeando, sí. Esas son Pascuas viejas. Hoy tenemos una nueva Pascua, pero no vamos a terminar con indecisiones, sino terminemos con buenas decisiones. Y la mejor decisión es quién eres tú, qué santuario eres, qué padre tienes, qué paternidad estás dejando, qué lisiaduras viejas estás dejando para nuevamente ratificar en Pascua, continuar y proyectar esa cabeza y mantener esa cabeza, porque siempre va a haber decisiones, pero si soy cabeza, tú sabes, Dios, porque es cabeza, hasta las decisiones equivocadas las transforma en correctas. ¿Por qué? No porque cambia las decisiones, sino porque es cabeza. Gracias, Mía, por dar la línea. ¿Alguien más que quiera dar alguna opinión voluntariamente de los que faltan? Giselle. Marquita, buenas noches. Sí, buenas Con noches. todo. Realmente a mí me molestaron. A ver, una noticia que tengo que tomar una decisión. Eso me molestó y me alteró. Pero al mismo tiempo, recordé lo que usted decía en la prédica anterior, cuando los reyes salen, ¿no verdad?, a la guerra. Entonces digo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Guerrear o fructificar? Entonces realmente ha sido 3 días de pensarlo, de pedirle a Dios, de cómo tengo que hacer las cosas correctas para una decisión correcta. Se vuelve a repetir esto en un periodo de 25 años. Entonces, mi pregunta es, la decisión que voy a tomar, ¿tengo que hacerlo antes de que termine este periodo, este año?
Para mí sí, son tiempos de decisiones. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el 6º año y el 7º Ya, año es un año de remisión. Entonces estamos entrando en un año en que estoy actuando como cabeza para en el siguiente año actuar como cabeza. Pero, ya, pero ¿por dónde empiezo todo eso? Por el santuario. Entrando al ya. santuario. ¿Qué es eso? Hacer cuerpo. ¿Y qué es eso? Purificar. Es decir, no, es buena época, es buen año, es buen tiempo para tomar decisiones. Pero, ¿por qué? Porque soy cabeza, pues. Y porque el próximo año viene para confirmarse eso y romper más bien las cosas que han estado de cola. Porque el próximo año, ¿sí ve? Es hacer caer todas esas cosas que están coladas. Así que, Sí, porque realmente, Marquitos, gracias, porque hace 25 años era mucho miedo, ahora fue mucha molestia, o sea, me molesté mucho y era como que la prédica se resumía en lo que acabo de decir, cuando los reyes salen a guerrear en vez de fructificar y me debes. Entonces digo, no, ni me deben ni debo. la respuesta es santuario y el santuario está en usted. Usted es purificador en Ya. Cristo Jesús y usted mueve espíritu y eso es lo importante. Pero si se remueven Pascuas y en viejas Pascuas otra vez viene y vienen nuevamente sangres contaminadas de las cosas pasadas, no, usted vino a ser santuario, a purificar el santuario, a hacer cabeza y a que ese santuario ponga la cabeza correcta y ese le mantenga en el lugar y ese le haga tomar decisiones en esa función, porque en ese momento que usted le hace desde el umbral, usted está actuando en los zócalos, está actuando en los cuernos y está echando fuera esos cuernos de dispersión que vienen empezando por esos miedos. Ujú. Entonces, Gracias, Marquito. pues, no perdamos la posición que nos está dando Dios. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Por favor, ya vamos completando. Amén. Padre, estos días que tenemos, Dios, yo bendigo que vamos completando no solamente unos 6 años, en donde las indecisiones y las Pascuas y las nodrizas, tú las has echado abajo, sino vas confirmando quién es cabeza, tus hijos como cabeza, y vas confirmando tu santuario, para que nuevamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, el lugar de tu santuario, ese sea, Señor, el lugar donde levantamos cabeza. Y esa cabeza, Señor, sea para unir, para recoger, no por decisiones buenas o malas, sino porque tú aceptar al que nos visita para nosotros visitar. No, Señor, por miedos, como le pasó a David, como se mencionaba, y también por incitaciones de Satanás, porque ese es un incitador, sino en el nombre de Cristo Jesús, por caminar. Y caminar, Señor, transformando esta tierra de polvo, caminar tomando posición, incluso en las puertas de nuestros enemigos, para caminar moviendo espíritu, hasta que esta tierra sea la tierra, la que ha caminado Cristo Jesús, que sea esa dama de la vid verdadera, de la vid que da vida, de los pámpanos, de la novia, de los hijos y de su santuario de purificadores y de purificadoras. En el nombre de Cristo Jesús, completamos este tiempo. Amén. 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 Amén.